Ahí Ya, está. ahí empecé a grabar. Ya, gracias. A mí siempre se me olvida. Eh, ya, ahí estamos de nuevo. Eh, entonces, los controles de entrada son controles sencillos. En el fondo es para eh, invitarlos a que lean realmente la materia y que hagan ese trabajo de los 70 minutos que les decíamos que es el bloque de estudio personal. ¿Ya? Eh, Vamos a tomar 10 de esos controles, ¿ya? Y vamos a escoger las 7 mejores notas y calculamos el promedio y ese va a ser el promedio de controles de entrada, ¿ya? Y va a haber controles de salida, esos son 6, esos sí son más complejos, pero también son hechos en formularios aula, o sea, Moodle. Eh, si hay que hacer algún cálculo es menor, ¿ya? Y cuando decimos más complejo es que sí, tienen que estudiar un poco más, tienen que haber aclarado dudas, etcétera, pero tampoco se tratan, no son certámenes, ¿ya? Eso es bueno que les quede claro, digamos. El control de entrada realmente es un quiz sencillo y el quiz el out de salida, digamos, que se va a hacer ahí en la sesión de clase. Esas son las únicas 6 actividades sincrónicas que son relevantes. eh, eh, Eso sería como el equivalente a una pregunta de un certamen, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Eh, Esas son correcciones automáticas. Nosotros estamos desarrollando un banco de preguntas. Mientras más grande el banco, es más entretenido, porque la idea es que ojalá no se topen, no se repitan las preguntas, ¿ya? Así que estamos alimentándolo con un montón de preguntas. Eso es entretenido, digamos. Pero eso es corrección automática. En cambio, lo que es más interesante, nos parece, es la parte de los proyectos, ¿ya? Eh, Vamos a hacer 3 proyectos o mini proyectos, son proyectos independientes. Cada proyecto está asociado a uno de los 3 módulos en que está dividida la asignatura, ¿ok? Eh, para el trabajo en esos proyectos, la idea es que formen grupos de 4 personas, ¿ya? Y exactamente 4 personas, ¿ya? Por la cantidad entre el trabajo y la cantidad de alumnos, etcétera, nos pareció un buen balance definir 4 personas para trabajar en estos proyectos. Eh, Idealmente, por supuesto que la idea es que trabajen durante todo el semestre con el mismo grupo, ¿ok? Eh, y en esos proyectos, ustedes, es bien entretenida la evaluación. Ustedes tienen que trabajar un tema, ya les vamos a explicar de qué se trata, y tienen que preparar un video de entre 5 o 7 minutos más o menos. Vamos a precisarlo bien, pero es el rango en que estamos manejando, 5 o 7 minutos donde todos los miembros del equipo trabajan en la preparación trabajan y también presentan, participan en la presentación del trabajo. ¿Okay? eh, Ese video lo suben antes, están ahí indicadas las fechas, lo suben antes de unas entrevistas. En la entrevista, la idea es que nosotros, Marian, Alejandro, Sergio y yo, les vamos a hacer preguntas, ¿ya? En general sobre el trabajo realizado, los conceptos, etcétera. Yo diría que esa es la mejor evaluación para nosotros convencernos de que ustedes están aprendiendo, ¿ya? Eh, y eso va a tener un 50% del peso de la nota de cada proyecto. ¿Okay? Y aquí ese 50% puede ser distinta para cada miembro del equipo, ¿ya? Dependiendo cómo apreciamos la entrevista. Y hay un 40% que es del video. Y ahí lo más probable es que sea la misma nota para todos, digamos, porque ahí vamos a evaluar la obra realizada por los 4 miembros del equipo, ¿ya? Eso vale 40%. Lo más raro, novedoso, pero que nos parece una buena oportunidad de intentar esto, es que de la nota del proyecto hay un 10% que es de autoevaluación, pero es autoevaluación primero individual, ¿ya? Un 25% de ese 10%, la idea es que ustedes mismos se evalúen y digan, yo aprendí, yo trabajé, yo hice la pega, etcétera, merezco un 100. O que también digan, trabajé más o menos nomás, así que esto es como para un 50. O no hice nada y se pongan un 0. ¿Ya? Pero eso es personal. También está la opinión del resto del grupo que va a evaluar lo mismo. Y va a decir, esta persona trabajó, siempre cumplió un 100.
Si todos trabajan bien y todos aprecian el trabajo de todos, un 100 para todos. Y va a ser la apreciación personal y del resto del equipo. Pero eso quiere decir que el trabajo es súper bueno. Entonces, por eso que es interesante ese aspecto de la evaluación. ¿Ya? Así que hay tres conceptos, digamos. Están los controles de entrada, que son de preparación, están los controles de salida, que son un poco más con mayor reflexión, digamos, y los proyectos. ¿Ya? Y como les decimos, yo creo que en los proyectos donde ustedes deberían aplicar lo que vamos a ver en el material que estudien solo y les aclaremos nosotros en estas sesiones, digamos, sincrónicas. ¿Ya? Eh, Están ahí en el sitio publicadas todas las fechas y se van a dar cuenta que hoy día estamos a 7 y el primer control de entrada idealmente deberíamos haberlo hecho de domingo a lunes, a más tardar hasta ayer martes, digamos, pero como todavía no les habíamos explicado todo esto, la idea es que lo hagan a partir de viernes a domingo, pero ahí vamos a evaluar la materia que está en el sitio como semana 1. Y como esa materia entendemos que todavía no la han visto bien, parece que alguien ahí algo había leído, pero no, no asumimos eso. Hoy día yo les voy a explicar esa materia. ¿Ya? Así que lo vamos a ver, vamos a repasar juntos esa materia. ¿Ya? Que es la parte introductoria en todo caso, ¿ah? No es, eh, son los grandes lineamientos de la asignatura. Eh, bueno, al final, si ven, yo sé, Alejandro decía que vamos a llegar hasta agosto, ¿ya? Si por algún problema no pueden rendir alguna evaluación, algún proyecto quedó pendiente, etcétera, etcétera, cosas que los inesperados, al final del semestre tenemos ahí evaluaciones recuperativas que pueden ser controles, presentación de proyectos, etcétera. ¿Ya? Eso sería, no sé si a Marian, Alejandro, se me escapa algo con respecto a la Yo creo que asignatura, no. a los dos paralelos desafíos, cómo se coordina con optimización y los contenidos de evaluación. Está para eso, ¿no? Yo creo que sí que está todo. Ahí es como, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que para cada sesión ustedes van a tener que hacer ese control de entrada, ¿ya? Y, por ejemplo, antes de, casi siempre debe ser el día, por ejemplo, martes 5 de la tarde o 9 de la noche, no sé, 5 de la tarde me parece que era el horario que le habíamos colocado. Entonces, no pueden ver la clase, ¿ya? Pasado esa hora, porque si ven la clase pasado esa hora, entonces no van a poder responder ese control de entrada, ¿ya? Solo mirar bien las fechas y que, por ejemplo, en todas las sesiones no vamos a tener esos controles de salida, van a ser en determinadas fechas que ya están colocadas en aula. Y en esa fecha, entonces, sí es necesario que ustedes se unan exactamente al paralelo que les corresponde, en la hora que es el control, porque como todo es por aula, tienen que estar justo en su paralelo. Profe, ¿Sí? entonces, por ejemplo, nosotros que somos del miércoles, el control de entrada sería el día anterior. Van a tener 3 días, o sea, de lunes, de domingo a martes, Ah, Marta. lo Ya. pueden realizar. Va a estar Ya. abierto para que lo hagan de domingo a martes. Ahora, una vez que entren, van a tener un lapso de, no sé, una ventana de unos 15 minutos, 10 minutos, en dependencia de la complejidad del control. Ustedes deciden en qué momento hacerlo, pero una vez que activen el control, van a tener 15 minutos, 10 minutos, no sé, en dependencia. Los controles no son tan extensos, ¿ya? Pero no sé, puede que haya algunos donde tengan que leer un párrafo de unas 10 líneas, por ejemplo, y entonces se sobreentiende que el control no debe durar 20 minutos, puede durar 30, ¿ya? Pero a partir de que ustedes entren al control, empiezan a correr esos minutos, ¿ya? El control puede estar abierto 72 horas, pero ustedes deciden cuándo hacerlo y a partir de ahí empiezan a correr los minutos, ¿ya? Tener en Ahora, cuenta eso. eso no pasa con los de salida, ¿ya? Los de salida vamos a tener un horario y el de salida sí se hace en ese horario y dura 20, 30 minutos en dependencia de
cuánto, o sea, cuán complejo está el control. Profe, ¿Sí? hola, una pregunta. Es que tenemos el control de entrada del 16 al 18 de mayo, pero el 17 estamos en semana de vacaciones. Ya. Ya, pero el 18. Ya, Bueno, A ver. eso era. ya. Pasa algo también. Se lo colocamos en esa fecha, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes ven el bloque asincrónico, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo funcionaría, que es un tiempo que ustedes tienen que tomar. Nosotros se lo damos desde la semana anterior a las vacaciones, ¿ya? Podemos tomar esos 3 días y colocarlos en la semana anterior, ¿ya? Ahora, para no obligarlos, digamos, ¿ya? A ver las cápsulas y la materia el miércoles, jueves y viernes de esa semana, lo dejamos para la otra semana, ¿ya? Pero igual si hace como mucho tope, lo podremos poner la semana antes y... O sea, si hay como problema con el tema de las vacaciones, Sí, sí. ya, pero el día lo podemos colocar la semana antes de las vacaciones y ahí entonces tendrían que ver la materia el miércoles o el jueves o el viernes. Sí, sí, sí. No, sí es cierto que entre el Sí. 16 y 18 eso es la semana de vacaciones, esa semana. Sí, ahí vamos a revisar y ajustar. Eso. Podemos ajustar. ¿Saben lo que pasa? Es que este asunto de las semanas de descanso son, yo creo que son buenas, digamos. Mi experiencia conversando con los distintos estudiantes de distintas asignaturas es que finalmente sirve para ponerse al día, ¿no? Ustedes no descansan mucho, se ponen al día en la materia. Pero lo que sí ocurre es que como hay tanto colchón, después hace que se aprieten las evaluaciones. Entonces, claro, se ponen al día y cuando ya se abre el periodo de evaluaciones, se juntan muchas evaluaciones. Pero bueno, vamos a revisar ahí para que no respetemos todas las reglas. Profe, ahí Sí, podría subir a los enlaces de optimización y FIO. ya. Ya, o sea, existen 2 asignaturas. Esta es FIO, que es en la que todos van a recibir fundamentos de investigación de operaciones, y está optimización. Y ustedes pueden asistir a esas clases según ustedes puedan o les convenga. ¿Ya? Existe esa posibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta algo. En cada ramo, en cada asignatura, hay 3 módulos. Entonces, los 2 primeros módulos de cada asignatura, tanto de FIO como de optimización, son iguales. O sea, se va a impartir el mismo contenido, ¿ya? Pero el último módulo, el contenido es distinto en ambas asignaturas. Así que tienen que ir viendo los temas que se van dando porque puede que les toque, cuando ya estén llegando al módulo 3, por allá por junio, julio, agosto, cuando estén llegando al módulo 3, si ustedes que son de FIO van a una clase de optimización, puede que no encuentren el contenido que ustedes necesitan, ¿ya? Tienen que tener en cuenta eso. Los 2 primeros módulos son iguales, tanto en FIO como en Opti, ¿ya? Pero Lo que ya dice, sí, lo que dice Alejandro, aquí yo estoy en el paralelo 200 de FIO y el módulo o unidad 1, y aquí está la materia de esta semana, ¿ya? Programación matemática, y ahí están láminas y videos. Eso es exactamente igual para optimización, ¿ya? Es el mismo material, ¿ya? Eh, Incluso en lo del módulo 2, aquí en FIO, ¿ya? Eh, esto también, todo esto no está publicado para ustedes no lo pueden ver, pero todo esto también lo ven en optimización, ¿ya? Pero la diferencia está acá, en el módulo 3, esto, el módulo 3, es solamente FIO, no es para optimización.
Así que, bueno, ahí nosotros ya cuando entremos a esa parte en que nos separamos les vamos a insistir. Pero, los dos primeros tercios sí son comunes, y es el mismo material. Es como a partir de la semana 13. Ya. Bueno, ya ahí estaríamos, profe. Sí, yo creo. ¿Algo más? ¿Dudas que ustedes tengan, chicos? ¿Quieran consultar? Ahora, Yo me distraje cuando hablaron de los quizzes out, esos, los de salida. ¿Esos son después de una clase o durante el horario de clase, no? Claro, en horario de clase. Sí, ahí Ah, ya, vamos a ver. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos en el curso de optimización, había personas que justamente que tenían un tope de horario, entonces vamos a tener que tener cuidado de buscar si acomoda al comenzar a las 2:30 o a lo mejor hacerlo más tarde, a las 3:30. ¿Ya? Ahí vamos a fijarlo bien, ¿no? Nosotros al final en la tarde tenemos, son 70 por 2, o sea, son 140 minutos, son 150 minutos con la pausa, o sea, tenemos 2 horas y media para movernos, ¿ya? Así que vamos a encontrar soluciones a esos problemas de horario. No sé si tienen consultas con respecto a la asignatura en general, de las reglas, etcétera, la coordinación. Porque si está todo claro, podemos empezar a revisar lo que está contemplado como materia para esta semana. ¿Todo claro? Parece. Parece, ¿no? Ya. ya, perfecto. Bueno, cualquier duda, consulten a nosotros, al profe Sí. Carlos. O sea, que mire, yo creo que lo más importante es lo que insiste Marian y Alejandro, ¿ah? Que nuestro objetivo, el objetivo de la asignatura es que ustedes aprendan técnicas de optimización, ¿ya? Y nuestro objetivo es que realmente ustedes lo logren, ¿ya? Así que nosotros tratamos de hacer esto de manera que sea atractivo. Por eso pensamos que los controles de entrada, salida, es una evolución un poco más tradicional y bastante como estática, digamos, menos creativa, digamos. Pero los proyectos, ojalá que se entusiasmen y vean que estas cosas particularmente sirven, pero particularmente tienen la ventaja de que se pueden realizar con el apoyo del computador, ¿ya? Si no tuviéramos computadores, todo lo que vamos a ver este semestre, yo les diría, bueno, algún día se podrá aplicar en la práctica, ¿ya? Pero gracias a que hoy día hay computadores potentes, baratos, etcétera, es súper realizable todo esto en la práctica, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos entretiene, ¿ya? Así que cualquier duda, ojalá interrumpan harto las clases, ¿ya? Porque si no uno piensa que está hablar solo contra a una máquina, ¿ya? Así que, por favor, o sea, lean el material, si tienen dudas, interrumpan harto, hagan consultas, etcétera. Para eso estamos. Ya. Bueno, Ya, Súper. ya, Entonces, gracias ahí nos vamos Alejandro, viendo. Marian, nos ahí vemos. Ya, usted. nos comunicamos. Chao, Ya, nos chicos. Chao, comunicamos. Alejandro. Chao, chicos. Chao, que Chao. estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Ya, miren, ahora les voy a compartir toda la pantalla. Ya, ahí ustedes ven dos ventanas, ¿cierto? Programación matemática y a la derecha ven otra cosa, ¿no? Sí, profe. Ya. Y ahora ven solamente el PDF, ¿no? ¿Sí? Sí, solo el PDF. Sí, profe. Ya. Miren, les cuento de qué se trata esta asignatura.
la investigación de operaciones es algo que surge, una disciplina que surge de hecho en la época de la Segunda Guerra Mundial, y lo que trataba de hacer era un estudio racional, particularmente en esa guerra, de los movimientos de las tropas, ¿ya? Entonces se trabajó realizando planificaciones. De ahí viene el término programación, se refiere a programar actividades, a planificar actividades. Y matemáticas porque se ocupa un lenguaje matemático, ¿ya? Eh, esta disciplina, la investigación de operaciones, ha evolucionado y ya está súper madura, eh, y, y yo creo, de hecho hay universidades donde la investigación de operaciones es un departamento. Es como así, existe el departamento de ingeniería eléctrica, de obra civil, etcétera, existe el departamento de investigación de operaciones, ¿ya? Ahora, lo que nosotros hacemos en este curso es, a partir de la investigación de operaciones, después extenderlo y mostrarles técnicas que se han desarrollado bastante, después, ya mucho más recientes, particularmente en el campo o en la disciplina informática, ¿ya? Por eso que este curso, si bien la sigla y el nombre yo lo he visto desde los años 70 más o menos en la universidad. O sea, esto, eh, seguramente, si ustedes le preguntaran a alguien que en este momento tenga unos 60 años más o menos, puede que les diga, sí, yo tomé FIDE, ¿no? Pero el contenido no tiene nada que ver. Se ha mantenido la sigla, se ha mantenido el nombre, pero el contenido ha ido evolucionando. Lo que hoy día nosotros les mostramos en esta asignatura es, me parece, una buena mezcla de lo tradicional de la investigación de operaciones, lo novedoso que viene con la informática en cuanto a los problemas de optimización, y también vemos temas que tienen que ver con lo que hoy día está tan de moda de inteligencia artificial, ¿ya? Y cosas que a mí me ha sorprendido, que a veces yo les cuento y ya hay ingenieros, o sea, estudiantes de ingeniería eléctrica que me dicen, no, no, si yo ya estoy resolviendo problemas, y tienen un curso donde de hecho resuelven el problema de optimización con algoritmos genéticos, hill climbing, esas cosas, ¿ya? Eso lo vamos a ver acá, ¿ya? Así que a mí me gusta esta asignatura, creo que es un buen resumen de lo que son las técnicas modernas hoy día de optimización, ¿ok? Eh, eh, Eso. Ahora, cuando uno habla de programación matemática, en general, a uno le interesa siempre la optimización, el optimizar algo. Y optimizar en general se refiere a minimizar, maximizar, encontrar un mínimo, encontrar un máximo, ¿ya? Eh, y eso uno lo hace para resolver problemas del mundo real, ¿ok? Eh, por eso uno dice que en este mundo de la optimización uno trabaja con modelos, ¿ya? Y los modelos son una representación de la realidad, ¿ya? Uno toma una realidad, un enunciado, una descripción, ¿cierto?, de la realidad, y la plasma en un lenguaje, ¿ya? Particularmente aquí vamos a ocupar lenguaje matemático, ¿ya? Pero es el lenguaje que ustedes ya, con el avance que tienen en la universidad, es un lenguaje que ustedes manejan muy bien, digamos, el lenguaje de las ecuaciones, los conceptos de variables, etcétera, eso ustedes ya los tienen súper asimilados. Entonces, van a expresar realidades en base a un lenguaje matemático. ¿Y cómo van a construir ese modelo? Bueno, van a tener que abstraerse y simplificar esa realidad para poder representarla, digamos, en este lenguaje matemático y crear finalmente un modelo. ¿Ok? Esto es general, en general con respecto a lo que se entiende por un modelo, ¿ya? Eh, a veces la palabra modelo está súper como sobrecargada en distintos ámbitos, desde la moda, ¿cierto? En distintos ámbitos tiene distintas acepciones, pero aquí nosotros lo utilizamos como una representación de la realidad, ¿ya? No es el modelo a seguir, por ejemplo, no es un ejemplo, ¿ya? Es una representación de la realidad. Y concretamente, ¿qué entendemos nosotros por un modelo en programación matemática? Es esto, es tener parámetros, variables, restricciones y función objetiva, ¿ok?
¿qué son los, los parámetros y las... ahí sí, seguro. ¿Qué son los parámetros y las variables? Son datos, ¿ya? Los dos son datos, los dos objetos son datos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los parámetros yo los conozco, ¿ok? En cambio, las variables son las decisiones que yo tengo que tomar. Y está en mí eh, eh, tomar esa decisión, digamos, asignarle un valor, ¿ok? En cambio, el parámetro yo no lo puedo modificar, ¿ok? Eh, pues el típico ejemplo, hoy día a la mañana también lo mencionaba, el ejemplo que es súper cercano y que muchas veces tiene sentido en esta primera clase porque a veces hay problemas de horario, hay gente que tiene topes de horario. El típico problema que tienen las universidades todos los semestres es el de preparación de los horarios de clase, ¿ya? Y ahí el problema en tiempos presenciales consiste en asignar un profesor a un grupo de alumnos, ¿cierto? Los que toman el ILI 281, ¿cierto? Los asignan a una sala. Y lo que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, el curso que se asigna quepa en la sala, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno sabe si cabe o no cabe? Bueno, yo necesito conocer ese parámetro. La capacidad de la sala es un parámetro. Cuando la sala ya está construida, ¿ya? Es un parámetro, yo no lo puedo modificar, ¿ya? De hecho, si nosotros volvemos a la presencialidad pronto y tomamos medidas de distanciamiento, la verdad es que ustedes van a decir, el profe nos dijo una mentira, porque vamos a tener que modificar la capacidad de la sala. La capacidad de la sala está pensada, está definida pensando que uno podía estar, digamos, a medio metro del compañero. Si nosotros hoy día volvemos a la presencialidad, vamos a tener que estar a 1,5 metros, 2 metros, y eso quiere decir que la capacidad de la sala va a tener que disminuir, ¿ya? Pero en general, las dimensiones de la sala, eso claramente son fijas, son parámetros, ¿ya? Cuando yo tengo una decisión que tomar, por ejemplo, esta asignatura de FIO la programo los lunes, los martes, los miércoles, en el horario 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bueno, ahí yo tengo el poder de decidir, ¿ok? Entonces ahí estoy hablando de una variable, porque yo le fijo el valor. Yo digo, el bloque 1, 2 va a quedar el viernes a las 8 de la mañana. Y la segunda sesión va a quedar no sé, viernes 13, 14. ¿Okay? Ahora, esta naturaleza de ser parámetro o ser variable no es intrínseca al objeto, ¿ya? Eso puede cambiar. Por ejemplo, existe un proyecto para construir un edificio en San Joaquín, y ahí cuando uno define el tamaño de las salas, la capacidad de las salas, esa capacidad es una variable, ¿sí? Porque uno dice, a ver, pero ¿de qué capacidad la quiero la sala? ¿De 40, de 60, de 80 alumnos, etcétera? Entonces, el, el concepto capacidad de la sala es parámetro si es que ya está fija esa capacidad, y es variable si es algo que yo puedo decidir. ¿Okay? Pero son datos, ¿ya? Cuando uno relaciona parámetros con variables, uno establece restricciones, son relaciones que se tienen que satisfacer, se tienen que mantener siempre, ¿ya? Por ejemplo, que el curso asignado a una sala, la cantidad de inscritos del curso que se asigna a una sala sea menor o igual que la capacidad de la sala, ¿cierto? Porque si no, no funcionaría, ¿ya? Bueno, entre otras cosas, por eso que históricamente estos cursos, cuando ya superan los 50 y tantos, 60 alumnos, ya se genera un segundo paralelo, ¿no? Entre otras cosas por la sala. Entonces, las restricciones surgen como una relación entre parámetros y variables, ¿okay? Estas restricciones son bastante objetivas, ¿ya? Uno difícilmente podría cuestionar que tiene sentido, que parezca arbitrario,
asignar un curso a una sala donde la cantidad de alumnos es mayor que la capacidad de la sala. Eso sería medio aberrante, ¿no? Es como, es natural entender que la cantidad de alumnos que puede ir de una sala tiene que ser menor o igual que la capacidad de la sala. Y en eso están todos de acuerdo rápidamente. ¿Ok? Así que las restricciones son muy objetivas. En cambio, la función objetivo es a gusto del que toma la decisión. ¿Ya? La función objetivo se refiere a la función meta. El objetivo que nosotros tenemos es minimizar, maximizar, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si yo fuera administrador del campus en San Joaquín, yo cuando estoy haciendo los horarios de clase, yo diría, mira, mi objetivo es, eh, a ver, sería mi objetivo, eh, ¿cómo se llama? Asignar eh, eh, todos los cursos a las salas. ¿Qué creen ustedes? Mire, en nuestro lenguaje, eso no va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es maximizar, minimizar. Nosotros tenemos que hacer la tarea que es encontrar soluciones, ¿ya? Que satisfagan todas las restricciones. Eso es encontrar un horario, que no haya topes de horario. ¿Ya? Esa es nuestra tarea. Hay que encontrar soluciones, vamos a llamarle soluciones factibles. ¿Okay? Cuando hablamos de función objetivo, estamos hablando de lo siguiente. Si yo ya tengo distintas soluciones posibles, ¿ya? De horarios, ¿ya? La función objetivo se refiere a cómo seleccionar la que más me gusta. ¿Ya? Yo, como les decía, administrador del campus, yo diría, ¿sabes qué? Por mí, que se abra la menor cantidad de salas. O sea, es decir, que programemos las asignaturas en la menor cantidad de salas. Porque así tengo menos preocupación por el aseo, la limpieza, la ventilación, etcétera, de las salas. El equipamiento, todo eso. ¿Ya? Cuando ustedes están tomando curso o cuando se encuentran con la sorpresa del horario que les tocó, ¿qué cosas valoran y cuáles les molesta de un horario del que ustedes toman semestralmente? El tope, ¿Ya? ¿Qué sería eso? que dos clases estén en el mismo horario. Ya. Entonces, eso sería un problema de restricción. O sea, el tomar dos asignaturas que no estén en el mismo horario, eso no se estaría cumpliendo. Entonces, ustedes están trabajando con una solución que no satisface esa restricción de imposibilidad del tope. ¿Ya? Y como lo dice, eso es lo primero que ustedes necesitan. O sea, lo primero que ustedes buscan es un horario donde puedan ir a todas las clases. Lo peor que a ustedes les puede pasar es no poder ir a una clase, porque están tomando otra asignatura a esa misma hora. ¿Ya? Así que se dan cuenta que para ustedes lo primero que surge es el encontrar soluciones posibles. ¿Ya? Supongamos que todas las asignaturas están sin tope horario. Después, ¿qué cosa les gusta a ustedes de los horarios? Levantarme tarde. Ya, o sea, dímelo en otros términos. Sería entrar lo más tarde posible a clase. Entrar por lo menos en el 3-4 Ya, y no en el 1-2. ya, ya. Es súper bueno tu comentario y ahí hay que verlo porque hay dos posibilidades para manejar eso. ¿Ah? Una posibilidad es decir, ¿sabes qué? El lunes 1-2, mire, históricamente yo creo que, no sé si les pasa, uno de los peores horarios es el lunes 1-2, ¿cierto? Yo creo que el lunes 1-2 es tan malo como lo que era antes el viernes 13-14. Yo creo que esos dos extremos nadie quiere. Yo creo que el lunes 1-2 es peor que el martes 1-2. O sea, realmente el lunes es lo peor.
Pero lo que tú planteas se podría hacer así, ¿eh? A lo mejor podríamos poner restricciones y decir, ya, de lunes a viernes no se puede en el horario 1 o 2. Eso es una posibilidad. Pero lo otro, eso es una posibilidad. Lo otro sería manejarlo como, porque así lo estamos manejando como una restricción, pero lo otro sería manejarlo como en la función objetivo y buscar que la hora de inicio de las clases sea lo más tarde posible. ¿Ya? Eso querría decir que a lo mejor vamos a partir a las, no sé, 10, 11, 12 o vamos a partir en la tarde. Entonces ahí hay que tener cuidado qué quiere uno y por eso hay que especificarlo más. A ver, ¿qué otras cosas ustedes buscan en los horarios? Yo tengo dos que siempre genera conflicto. Y espero que, miren, son 78, 77. Que las ventanas muy largas. ¿Perdón? No tener 7 bloques seguidos. Ya, Y que tengamos tiempo para el almuerzo. ya. Eso normalmente debería respetarse, ¿eh? El no tener clase hoy día, eso es en el 7-8, yo creo. Ese es lo que quedó como horario de almuerzo. Ya, eso también es poder almorzar, tener un bloque libre acá, ¿cierto? Alguien había dicho otra cosa antes. Alguien dijo que no quería tener clases todo el día, ¿no? ¿Eso? Sí, 7 bloques seguidos no, Ya. no es buena Eso no les idea. gusta. ¿Ya? A mí por lo menos. Ya. Por ejemplo, ahí uno podría poner restricciones y decir la cantidad máxima de clases por día que sea menor o igual a, no sé, 4, 5. Eso se puede manejar como una restricción. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Muchas ventanas. Las O ventanas, sea, ahora ¿cierto? online no es tan complicado, pero cuando es presencial y tener una clase a las 8 y después la próxima es a las 4 de la tarde. Claro. Y ahí depende, ¿cierto?, de qué tan cerca uno vive del campus. Porque, como tú dices, tener clase a las 8 y después tener una a las 2 de la tarde y después a las 7 es desagradable. Y como tú dices también, hoy día online, en realidad no importa tanto, digamos, pero cuando uno tiene que ir presencialmente a una sala y de 8 esperar hasta las 2 de la tarde, si no vive cerca del campus, no es tan agradable terminar la clase, a lo mejor viajar una hora y media, no sé, comerse un yogur, digamos, y volver a clase, o sea, es ineficiente, ¿cierto? Es decir, y ahí lo que estaríamos viendo también es el tamaño de la ventana, ¿cierto? Que las ventanas idealmente no deberían ser de más de un bloque de clase, digamos, ¿cierto? Eh, Miren, yo les voy a plantear lo siguiente, y es lo que siempre yo les digo que genera distintas opiniones, y por eso me sirve como ejemplo para la función objetiva. Yo creo que hay una persona que ya dijo que no le gustaba muchas clases juntas, ¿ya? Pero hay gente que le gusta eso cuando yo les digo esto. ¿Sabes qué? Mira, programemos, te ofrezco esto. Programar todas ¿cómo se llama? Las clases en 3 días. ¿Ya? Y así ustedes se quedan con 2 días libres. Entonces hay gente que lo piensa y dice, ya, eso me interesa porque ya, voy a ir 3 días, va a ser súper pesado, pero tengo 2 días libres. ¿Ya? Ese es un extremo. Y hay otro extremo que es este. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo incluso estoy dispuesto a levantarme temprano, como alguien dijo por ahí que no quería, pero yo incluso estoy dispuesto a levantarme temprano con tal de, ojalá terminar todas las clases dentro de los primeros 3 bloques. O sea, si estamos hablando de hoy día, sería hasta el bloque 1, 2, 3, 4, supongamos hasta el 7, 8, por ahí, hasta el 5, 6. ¿No? Pero todos los días tener las tardes libres. ¿A alguien les gusta alguno de estos dos casos? ¿No? A mí me gusta el tener todas las clases en la mañana. Ya.
y tener las tardes libres. Claro. Ya. Y Diego dijo eso, ¿no? Sí. Ya. Y a alguien le gusta lo otro, lo alternativo, que es, ya, me cargo 3 días, pero tengo 2 días libres. Yo prefiero eso. Braulio. Sí. Ya. ¿Viste? Ahí siempre me salvan las clases ustedes, porque ese es el problema. Eso es gusto. Y eso es función objetivo. ¿Ya? Y por eso yo les decía que la función objetivo es lo más subjetivo de un modelo. ¿Ya? Uno no puede escoger un parámetro, porque el parámetro está dado, la capacidad de la sala es fija. El horario, dice, no, que a mí me gustaría que las clases partieran a las 4 de la mañana. No, no, pues la universidad abre a las 8 de la mañana. ¿Ya? Entonces, todo eso son parámetros, yo no los puedo modificar, no los puedo elegir. Las variables son las cosas que puedo yo modificar. ¿Ya? Las restricciones son las relaciones naturales entre parámetro y variable. Pero donde sí yo me puedo dar el gustito de decidir qué quiero hacer es con la función objetivo. Si yo quiero salir lo más temprano, o sea, que el horario de salida de todos los días sea el más temprano posible, o sea, que el horario más tarde, el horario de salida, por eso es más tarde, la clase más tardía sea lo más temprano posible, eso me va a generar cosas de este tipo. Horarios así, donde voy a tener las tardes libres. Pero hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho ir a la universidad. No sé, hay gente que puede tomar 1 hora y media, 2 horas en llegar a la universidad. Así que es imposible pensar en volver a mediodía. Y dicen, dado que fui, quiero estar todo el día allá. Y podría ir de lunes, digamos, tempranito, hasta el miércoles, y me gano con esos 2 días libres. Y eso, así como Diego y Braulio lo plantean, es súper es personal, ¿entiendes? Y yo no sé si Diego y Braulio se van a poner de acuerdo. Si yo les doy 2 horarios, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Y dicen, no, porque yo prefiero ir pocos días, aunque me sea más pesado la carga diaria. Y, ¿cómo se llama? Diego va a decir, no, yo prefiero ir, yo quiero tener las tardes libres. Yo sí que voy a ir todos los días. Claro, miren, yo pensaría así en el perfil. Me imagino que una persona que vive cerca del campus, a lo mejor le gustaría algo de este tipo, porque ir todos los días no le incomoda, porque va y termina temprano y tiene la tarde libre. Pero alguien que viene de lejos, que viaja mucho, quizás está dispuesto a tener jornadas más pesadas, pero ganarse 2 días libres, digamos, ¿ya? Puede ser un perfil, digamos, de estudiante. Pero bueno, lo que les quiero decir es, en los modelos van a estar siempre presentes estos 4 conceptos: parámetro, variable, función objetivo y restricción. ¿Okay? Así concretamente les muestro un ejemplo. Este es un modelo de programación matemática, donde aquí le puse color y dejé las constantes están en rojo. Todos los números, los datos conocidos son rojos. Lo azul son todas las variables. Son las que yo decido qué valor les asigno. Y bueno, y el verde es la maximización o la minimización, es decir, nuestra función objetivo. ¿Okay? Si yo tengo certeza en el valor de los parámetros, ¿ya? Es decir, yo sé que esto es 11, sé que es 14, 17, 63, etc. Si acepto que los valores que toman las variables pueden ser cualquier número no negativo, pero divisible, o sea, 1, 1,4, 1,7, 8, 20, etc., te asumo eso. Si asumo la proporcionalidad y la aditividad, proporcionalidad quiere decir lo siguiente, que si aquí hay un 3, si aquí hay un 3 que multiplica la variable x, si aquí hay un 3, cuando la variable x1 toma el valor 1, esta expresión me va a dar 3. Si el x1 toma el valor 2, me va a dar 6. Si toma el valor 10, me va a dar 30. Si uno asume que el resultado de esa expresión no se va a ver alterado a medida que crece el x1, uno dice que eso es un supuesto de proporcionalidad. ¿Bien?
Y además, si uno asume que lo que se obtenga por este lado, en esta subexpresión, y lo que se obtenga por acá, se pueden sumar y no hay interacción entre esos dos elementos, entonces yo digo que se está cumpliendo la aditividad. ¿Ya? Si se cumplen estos 4 supuestos, vamos a hablar entonces de programación lineal. ¿Ya? Vamos a decir que es eh, eh, programación matemática, pero utilizando solamente funciones lineales. ¿Ya? Voy a insistirles con estos ejemplos de proporcionalidad y aditividad, ¿ya? Que puede que sean los más como poco naturales. ¿Ya? Eh, pero, por ejemplo, cuando uno compra, ¿cierto? Algún producto, y si me dicen que cada producto cuesta 3, yo le digo, ya, ¿y cuánto cuestan 2 productos? 6 me dicen. ¿Y cuánto cuestan 3? 9. Y si yo le digo, ya, y si te compro 1000 productos, y si me dicen, eso te cuesta 3000, le digo, pero hazme un descuento, le digo. ¿Ya? Entonces, a veces, y por eso es que es importante este supuesto, ¿eh? Porque no es tan claro que siempre se cumpla. Este supuesto de proporcionalidad quiere decir que esto crece así, linealmente. ¿Ya? Pero muchas cosas funcionan así. ¿Ya? O sea, uno puede pensar en que hay quiebres, ¿no? O sea, como que va creciendo y uno dice, pero te hago un descuento a partir de tal cantidad de unidades. ¿Ya? Y ahí se empieza a perder la proporcionalidad. Así que este supuesto de proporcionalidad es fuerte. ¿Ya? No siempre se va a satisfacer. ¿Ya? Y la aditividad quiere decir lo siguiente. eh, si ustedes venden artículos de un tipo, ¿ya? Como un kiosco, si un kiosco vende revistas, ¿ya? Y por otro lado vende diarios, ¿ya? Uno dice, sí, lo que vende de revistas no tiene nada que ver con los diarios. Ya, pero si estos valores empiezan a crecer, en algún momento puede ser que la gente empiece a optar y, ¿cómo se llama? Y aumentar la venta de revistas puede que afecte la venta de diarios. ¿Ya? Entonces se empieza a producir ahí un efecto en que yo no puedo sumar el crecimiento de cada una de las variables o las expresiones eh, porque empieza a tener interacción. ¿Okay? Así que ese supuesto de proporcionalidad y aditividad, que es el segundo que le explicaba, son bien importantes. ¿Ya? No es tan evidente que siempre se vayan a cumplir. Sí. Brown, ¿tú querías preguntar algo? ¿No? Profe, Sí, es que no entendí bien el ejemplo de la aditividad. ¿A qué se refería? La aditividad o sea, es suponer que yo lo puedo hacer. ¿Ya? Mire, ¿alguien de ustedes vive en algún departamento o una casa que tenga por lo menos dos duchas? Eh, es un típico problema. Bueno, ni siquiera con las duchas. ¿Ya? ¿No les ha pasado que ustedes se están duchando y alguien abre la llave y se enfría el agua? O al revés, a veces se queman. ¿Entienden a lo que me refiero? ¿No? Sí, profe. Ya. Bueno, ese es el problema, porque cuando ustedes abren una ducha, ustedes dicen, mira, aquí está esta ducha, mira, todo el caudal que tiene, es el agua calentita, etc. ¿Ya? Si lo ven por separado y dicen, mira, me salen, no sé, por tantos litros, 3 litros por segundo, 20 litros por no sé cuánto, ¿entiendes? Y van a tener un flujo, etc. Van a la cocina y también abren la llave y dicen, mira, está impecable el agua. Yo aquí lavo los platos sin problema, tengo el agua caliente, etc. ¿Ya? Pero si abren la ducha y el lavaplatos al mismo tiempo, no van a poder sumar los caudales. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Se entiende, no? Claro.
Claro, bueno, es porque se reparte desde un mismo, en este caso el agua, se reparte desde un mismo total fijo, pero también, a ver, porque bueno, en este caso tú me pillaste con eso de, claro, porque estamos dividiendo el total, ¿ya? Claro, pero pensemos en otras, en economía se ve mucho, ¿ya? Cuando son los productos, a veces se habla de los sustitutos, por ejemplo, la margarina y la mantequilla, ¿ya? Eh, es el típico ejemplo que se da. Cuando uno vende mantequilla, ¿ya? Va a tener eso, un comportamiento, según la demanda. Si vende margarina, por sí solo también tiene otro comportamiento. Pero como entre sí son sustitutos el uno del otro, si yo hago una oferta de margarina y le bajo el precio y vendo mucho, eso va a afectar a la venta de mantequilla, ¿ya? Entonces, y ahí ya no es que estén desde una misma fuente, digamos, en este caso ya no estaríamos repartiendo del mismo origen como era el agua, y como lo decía Simón, claro, aquí estamos batiendo el caudal, digamos. Pero en el caso de la mantequilla y la margarina, no es un total que yo divido, sino que existe una interacción entre los dos, digamos, ¿ya? Entonces, el crecimiento que tenga la margarina, si se empieza a vender mucho, eso va a afectar a la mantequilla. Por lo tanto, el ingreso por ventas de mantequilla, yo lo podría sumar al ingreso por ventas de margarina hasta un cierto límite. Pero cuando ya crezca mucho alguna de esas dos variables de venta, va a afectar a la otra. ¿Profe? Sí. Entonces, al final es como que esa relación entre las variables como que nosotros no la vamos a considerar. ¿Eso? ¿O al revés? Vamos a considerar como que la Eh, mantequilla afecta a la margarina. no, vamos a suponer que no se afectan, ¿ya? Mira, es que ahí Constanza me dice que tú lo entiendes como proporcionalidad. Es que es distinto. La proporcionalidad, no, la proporcionalidad es que por cada kilo de mantequilla tú ganas, no sé, 1.000 pesos. Y vamos a suponer que tú siempre ganas 1.000 pesos por 1 kilo, por 2 kilos, por 1 millón de kilos, siempre ganas los mismos 1.000 pesos por kilo, digamos. ¿Profe? Eso es proporcional, ¿ya? Que no hay descuentos por cantidad, ¿ya? Esa es la proporcionalidad, ¿ya? Y la aditividad quiere decir que lo que pasa con la mantequilla no le afecta a la margarina. Y nosotros vamos a suponer que no, que aunque crezca la venta de margarina, la mantequilla se sigue vendiendo igual, no pasa nada, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien que, Braulio, no? Profe, yo tengo una duda. Ujú. Usted ha hablado de que ya una afecta a la otra, sí, porque pueden ser sustitutos y todo, y que esto se refleja en las ecuaciones en que se puedan sumar o no. Sí. Pero el que una afecta a la otra, ¿por qué afectaría en que no pueda sumarlo? Si al final vendo margarina y mantequilla, las dos ganancias como que se suman, ¿no? ¿O no? Claro, pero el problema es que yo tendría que ajustar esta ecuación, digamos, ¿ya? Pensemos si fuera aquí el supuesto, ¿ya? Supongamos que esto es lo que yo recibo, 11 por cada kilo de mantequilla y 14 por cada kilo de margarina, ¿ya? Entonces, esto, mientras no se afecten, yo los puedo sumar, ¿ya? Pero si en algún momento el X1 crezca mucho eh, eh, y ese crecimiento perjudique al X2, yo voy a tener que agregar algún factor aquí como para decir que, no sé, pues, aquí se perdió algo del ingreso del X2, ¿me entiendes? Ya dejó de ser 14, pasó a ser 13, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí, profe, ahí caché. Ujú. Ahora, estos son supuestos como muchos, ¿ah? Que uno hace cuando modela. Yo les decía en un comienzo, vamos a simplificar la realidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo tengo la sensación que los nuevos bloques horarios que nosotros estamos implementando este año, yo creo que hubo un exceso de simplificación, porque a mí no me queda claro que en 10 minutos ustedes puedan cambiar de sala en tiempo presencial.
porque no es raro que algún profesor, o sea, es muy raro que uno siempre termine a la hora, ¿ya? Por ejemplo, el primer bloque hoy día termina a las 9:25 en la mañana, ¿ya? Y el siguiente parte a las 9:35. En 10 minutos ustedes tendrían que esperar haber terminado con el primer profesor, salir y dirigirse a la otra sala, ¿ya? Y eso a mí me da la impresión que es muy poco, 10 minutos. Pensando en las dimensiones que tiene el campus, digamos. O sea, claro, si es la sala al lado no hay ningún problema, pero no sé, por ahí en San Joaquín, por ejemplo, donde están los laboratorios de ingeniería eléctrica, allá al fondo, y si tienen que después ir a una clase al edificio A, eh, igual toma sus minutos caminar, pues. Entonces, yo creo que ahí hubo una simplificación diciendo, no, si el cambio de sala, 10 minutos. ¿Ya? Yo creo que ahí faltó ¿cómo se llama? Una mejor estimación de esos desplazamientos. ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿No? Ya, si no hay dudas, quiero hablarles de esto ahora. Cuando estamos hablando ¿cómo se llama? De problemas de programación matemática, etcétera, y hablamos directamente de optimización, la verdad, a mí me gusta hacer más una pausa y hablar primero de problemas de satisfacción de restricciones, ¿ya? Y es esto, solamente hablar de parámetros, variables y restricciones, ¿ya? Por lo que alguien dijo ahí, cuando yo les pregunté por los horarios, alguien dijo, lo que más deseo es no tener tope de horario, ¿ya? Porque, porque yo creo que esa restricción de no tener tope es realmente la que importa. Después uno dice, ya, pero cuando no tengo tope quiero venir, o quiero tener ventanas cortas, o quiero venir menos días, o quiero salir, entrar más tarde, o salir más temprano, ¿me entiendes? Eso es como una manera de seleccionar las soluciones, ¿ya? Las soluciones factibles, ¿ya? Cuando tenemos parámetros, variables, restricciones, eh, por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo han visto así. Estoy pensando en los cursos que ustedes tienen de matemáticas, antes no creo que lo hayan visto, pero hay un problema típico que se ve como de satisfacción de restricciones, este problema de las n reinas, ¿ya? Y consiste en poner en un tablero de ajedrez de 8x8 en este caso, pero en general esto se plantea para n reinas, o para n por n, digamos, tableros, las reinas de manera que no se ataquen. Y a mí lo único que me interesa es encontrar una solución. No quiero determinar la mejor de las soluciones. Sino que dame una solución, ¿ya? O dame todas las soluciones, ¿ya? Otros problemas ¿cómo se llama? De satisfacción de restricciones son, por ejemplo, el coloreo de mapas. Cuando uno va a pintar un mapa y no quiere que los países vecinos tengan el mismo color, ahí uno anda simplemente buscando cómo pintar el mapa de manera de que dos países vecinos tengan distinto color y se puedan diferenciar. ¿Sí? Entonces, hay muchos problemas donde uno está interesado solamente en satisfacer todas las restricciones. ¿Okay? Entonces, de ahí surge lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un problema de satisfacción de restricciones, que en inglés, se habla de los Constraint Satisfaction Problems, ¿ya? Qué bueno que... No, está bien. Es que después por el tema de los grupos, yo creo que va a ser bueno eso que hayan creado el grupo. Ya voy a volver antes del fin de la clase, voy a volver sobre los grupos. Ya. Entonces, en inglés nosotros hablamos de Constraint Satisfaction Problems, ¿ya? Y, y vamos a definir un CSP como la interacción entre variables, parámetros y restricciones, ¿ya? Vamos a decir que una solución al CSP es asignarle valor a cada una de las variables, ¿ya? Y vamos a decir que una solución es factible cuando esa solución, la asignación de valor a variable, satisface todas las restricciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo vuelvo a este ejemplo, ¿ya? Una asignación, voy a cambiar de nuevo.
Eh, para este problema, eh, por ejemplo, para este problema, una asignación podría ser x1 igual 10, x2 igual 10. Eso es una asignación. Otra asignación podría ser x1 igual 100, x2 igual 100. Esa es otra asignación. ¿Ya? Si yo veo, bueno, ya, la primera tampoco es. Ah, no, sí está bien. Porque el 10-10, no, pues ahí está mal. No, porque el 10-10 no satisface la primera restricción. ¿Ya? Así que mejor cambiemos. Esto mejor. Ya, la 1-1. Sí, si le pongo 1-1, la primera es una solución y además es factible. En cambio, la segunda es una solución, pero no es factible, porque no satisface todas las restricciones. ¿Okay? Esa es una diferencia que se hace importante y que va un poco en contra de lo que es el lenguaje cotidiano. Cuando nosotros decimos encontré una solución, es porque uno resolvió el problema, digamos. Pero eso, en términos de programación matemática, no es lo mismo. Por solución es simplemente asignar valor a las variables. Y solución factible es lo que nosotros en el lenguaje cotidiano entendemos como solución. ¿Ya? Resolví el problema. Encontré una solución que satisface todas las restricciones. ¿Okay? Y decimos Profe, que... Sí, dime. en ese caso es una asignación de valores que cumpla con todas solamente, no es necesariamente la que cumple con la función objetivo. No, no. Y justamente por eso quería yo hacer esta introducción ahora. Estamos hablando solamente de satisfacer restricciones. ¿Ya? Solamente, dame una solución. Yo digo, ah, ya, y dame otra. O sea, perdón, dame una solución factible. Y digo, ah, ya, linda, dame otra. Ah, buena. Y tenía otra, dame otra. ¿Me entiendes? Son todas, entre comillas, igualmente buenas o igualmente malas. Digamos. No las puedo distinguir. Puede que tú me digas, oye, pero esta me gusta más porque, no sé, por alguno, por ejemplo, si fuera, perdón, si vuelvo al caso este de este problema, y supongamos que, por ejemplo, entre esas dos soluciones, la 1-1 y la 2-2, yo sí, al ojo yo les digo, sí, las dos son factibles, pero si yo no tomo en cuenta la función objetivo, las dos son igualmente factibles y punto. Ni siquiera voy a decir igualmente buenas, porque no tengo esa, no estoy tomando en cuenta la función objetivo, la función como de calidad, digamos. ¿Ya? En cambio, cuando uno habla de optimización, ahí cambia la cosa. ¿Ya? Ahí caemos en esto de la, ¿cómo se llama? De la función objetivo. ¿Ya? Los CSOP le vamos a llamar, los Constraint Satisfaction Optimization Problems, es un CSP, es un problema que satisface restricciones, pero yo le agrego además la función objetivo. ¿Por qué ustedes normalmente en los libros de programación matemática, programación lineal, no hacen tanto esta diferencia? Esto, yo les digo, aquí yo muestro mi beta informática, digamos. En informática se hace mucho la diferencia entre los CSP y los CSOP. ¿Por qué a mí me gusta hacer esta diferencia? Perdón. Porque yo creo que realmente muchas veces lo que uno quiere es encontrar soluciones fáciles. Y después, cuando uno ya tiene soluciones factibles, uno se pone más exigente y dice, ah, pero ahora dentro de las soluciones factibles me interesa que encontrar alguna solución que maximice o minimice esta función objetiva. ¿Ya? Y para mí es muy importante esa diferencia. Por eso que yo normalmente presento los problemas como parámetros, variables, restricciones y después la función objetiva. ¿Ya? Y les insisto, este tema de la función objetivo es re complicado. Muchas veces, bueno, últimamente ha estado bien tranquilo el ambiente, ¿eh? pero en una universidad no es fácil desarrollar un modelo y que estemos todos de acuerdo en la función objetiva.
Me imagino que a ustedes les gustaría tener más beneficios. Me imagino que les gustaría tener mejores laboratorios, más espacios deportivos, más becas de alimentación, ¿entiendes? Pero todo eso implica costos. ¿Y quién los paga? Al final los van a pagar ustedes. Ustedes si pagan el arancel o el Estado si tienen gratuidad. Eh, eh, a mí me gustaría que me aumentaran el sueldo. Ojalá me lo tripliquen, o sea, qué mejor. Y de ustedes van a decir, no, estás loco. Si a ti te triplican el sueldo, a mí me sube el arancel. ¿Entiendes? Entonces, es re complicado en una organización ponerse de acuerdo, como ya pasó con Braulio y Diego, creo que era, eh, simplemente con el tema de escoger cuál es el horario que más les gusta, que prefieren, es complicado, porque uno quería ir pocos días al campus y otro quería ir todos los días, pero salir temprano. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? No sé. Entonces en la universidad pasa lo mismo. ¿Cuál es el arancel justo? Con el nivel de ¿cómo se llama? De calidad de atención adecuado. ¿Ya? En una empresa es más agudo el problema. En una empresa los accionistas, los dueños, quieren maximizar las utilidades. Y para eso, si pueden bajar los sueldos o no aumentarlos, claro, si pueden bajar los sueldos, o sea, no aumentarlos, mejor, pues si aumentan las utilidades. Pero por otro lado, los trabajadores dicen, no, yo quiero aumentar los sueldos. Entonces es complicado. Ahora, lo que tú dices, Braulio, mira, yo estoy de acuerdo, pero para mí siempre hago la diferencia. A mí me gusta y yo muchas veces lo he dicho, yo estoy de acuerdo hasta que los hijos de Piñera estudien gratis, ¿ya? Pero yo creo que hay que ver quién lo va a financiar, digamos, porque a mí me parece, porque finalmente yo creo que, me imagino, bueno, no sé, hasta la nieta de Piñera era media millonaria, pero normalmente los estudiantes todavía no tienen recursos para pagar su educación, y cuando son los papás que pagan la educación, yo creo que ahí hay un conflicto, ¿ya? A mí me gusta mucho más que la educación sea gratuita, universal, pero para todos, independiente del nivel de ingreso de la persona. Porque yo creo que la persona que tiene muchos recursos, hoy día se habla de los impuestos a los súper ricos, yo creo que debería pagar por ser rico, pero no deberían pagar sus hijos la educación. O sea, me parece bien dejar la educación gratuita para todos, pero que la gente pague impuestos como corresponde, ¿ya? Entonces, para mí el tema es cómo uno ocupa la palabra gratuidad, porque gratuidad quiere decir que uno no paga, pero alguien lo va a pagar con impuestos, digamos, ¿ya? Lo va a pagar, no sé, pues con el IVA, o con el impuesto a la renta, o con las contribuciones, ¿me entienden? O sea, de alguna parte sale, tiene un costo, digamos. Otra cosa es que uno se lo cobre directamente al estudiante. Y eso yo estoy de acuerdo en que que los estudiantes no paguen, hay que buscar un buen sistema de financiamiento. Nada es gratis, ¿eh? Yo eso estoy convencido. Pero sí debería haber ciertas necesidades, yo creo, y es un tema ya de visiones, que la sociedad, que el Estado diera un servicio, no sé, por ejemplo, hoy día nadie reclama porque nos estamos vacunando gratuitamente. Me parece estupendo. Pero no pasa con otras cosas, con otros temas de salud, la mayoría de las cosas se pagan. Y se paga diferenciado, si no están FONASA, ISAP, etc. Aquí no hubo ninguna diferencia. Ahora somos todos iguales ahora con el virus, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Ya, bueno, problemas de optimización, ¿cómo se llama? Les muestro algunos ejemplos, ¿eh? que esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero el problema de transporte, ¿ya? Cuando hay fábricas que producen bienes, artículos, y que tienen que ser distribuidos para satisfacer demanda de los consumidores, ¿ya? Y se asocia un costo al transporte de cada
artículos desde el origen al destino. ¿Ya? Eso es un problema típico, un problema de optimización. Un problema entretenido es el problema del vendedor viajero, ¿ya? Que dado un conjunto de puntos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, todas las empresas de delivery, ¿ya? Y hoy día más que el delivery chico, ¿no? Eso en una moto no funciona, pero son más bien los camiones de las grandes tiendas, de Falabella, Ripley, París, etc. Ellos llegan en un camión y tienen una cantidad de clientes a los cuales deben llevar esos productos, ¿ya? Y un problema interesante es determinar cómo satisfacer. Aquí todos estos puntos fueron unidos en este recorrido, ¿ya? Cómo visitar a todos los clientes, ¿ya? Pero al mínimo costo. El mínimo costo puede ser mínimo en tiempo o mínimo en distancia recorrida. Ahí depende de lo que uno quiera minimizar. Pero hoy día, este problema del vendedor viajero lo tiene Falabella, lo tiene Ripley, lo tiene París. Cuando ellos, antes de salir el camión del centro de distribución, le dan una ruta y le dicen, mira, síguelos en este orden, tenés que pasar por los clientes. ¿Ya? Es un típico problema de optimización. Bueno, este problema es una sola persona que recorre a todos los clientes. Cuando ya son muchos los clientes, se habla del problema de ruteo de vehículos, donde hay un depósito y se arman distintas rutas para distintos camiones. Entonces, ya no es uno solo que visita a todos los clientes, sino que hay uno que se encarga de los clientes en rojo, otro de los clientes en azul, otro de los clientes en verde. Ya, no quiero alargarme mucho más. A ver, hasta ahora, ¿se entiende lo que estamos hablando, no? ¿Tienen consultas? Ya. Ya. Ya, qué bueno. Miren, quiero saltarme, yo les quiero contar, ya hablamos bastante de los supuestos de la programación lineal, ¿eh? Que es el cuarto paquete de láminas, el cuarto PDF. Hay un pequeño ejemplo, bastante sencillo, y está ahí resaltado en rojo, digamos, como ir sacando la información. Es un buen ejemplo, pero esto termina en esto. Bueno, y ahí se discuten los supuestos, ¿ah? ¿Cómo se llama? Los cuatro supuestos que vimos, de la certidumbre, la proporcionalidad, la aditividad y la divisibilidad, ¿ya? Pero lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente, para que puedan ir con algún gusto a solución, digamos. Pero yo les hablaba estaba hablando ahora sí, sí, se me había pasado, porque lo importante es, en los problemas de optimización, o sea, los CSOP, los Constraint Satisfaction Optimization Problem, ahí sí que aparece el concepto de solución óptima, porque estamos hablando de cuando hay una función objetivo, aparece la solución óptima. Si no hay función objetivo, no hay criterio de optimización, ¿ya? Entonces, una solución óptima es una solución que es factible, tiene que ser factible y además se pide que sea mejor o igual que todas las otras soluciones factibles del problema, ¿ya? Eso me faltaba mencionar, definir lo que se entiende por solución óptima. ¿Ya? Miren, ahora están viendo, ven las dos ventanas, ¿no? El PDF a la izquierda y ven otra en gris a la derecha. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya. Miren, lo que está a la derecha es un software, se lo escribo ahí, se llama Lindo. Lo pueden bajar desde ahí, desde lindo.com, ¿ya? www.lindo.com, ¿ya? Yo lo que les quiero mostrar ahora es lo siguiente. Miren, yo copié este modelo, el que viene en las láminas 4,
30x1, 20x2, 5x1, 2x2, ya, ahí está todo. Miren, particularmente no copié esas dos restricciones de no negatividad, porque todos los problemas de programación lineal exigen esa no negatividad y el software lo asume. ¿Ya? Más adelante ya les voy a explicar bien el por qué, pero por ahora les adelanto de que todo problema de programación lineal exige que las variables sean no negativas. ¿Ya? Entonces, teniendo ese modelo, yo lo puedo resolver. Me reclama por esto. Yo lo puedo resolver este modelo. Esto más adelante también lo vamos a ver, ¿eh? Por ahora lo cierro. Ya, y esto es lo que les quería mostrar. Vamos a verlo por ahora como una caja negra. En el primer módulo solamente nos vamos a centrar en la parte de modelamiento, dado un enunciado, identificar los parámetros, definir variables, establecer las restricciones y formular la función objetivo. Eso vamos a hacer en el primer módulo, solamente modelamiento. En el segundo módulo vamos a ver las técnicas de resolución. ¿Ya? Pero justamente para que no se vayan hoy día con el sabor de que es puro escribir fórmula y ahí queda todo en el papel. Bueno, aquí con Lindo nosotros podemos encontrar soluciones a estos modelos, ¿ya? Y particularmente en este caso decimos que vamos a encontrar la solución óptima, ¿ya? Y la solución óptima para este caso es, esto está en el quinto paquete de láminas, ahí está anotado, esta es la solución óptima. Me dice, ya, aquí el software me dice, la variable x1 tomó el valor 28, la variable x2 tomó el valor 30. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es eso? Lo que hace este software, por ahora lo vemos, insisto, como una caja negra, y lo que hace es determinar cuál es el valor que debería tomar x1, cuál es el valor que debería tomar x2, para que el set sea el máximo. Y además me dice que el valor óptimo, el valor máximo de z es 1440. ¿Ya? Y eso me asegura que es la mejor solución. Mire, Profesor, una duda. dime. Que ahí dice que él resolvió el problema en un paso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué pasó eso? Mira, yo me estaba haciendo el loco. ¿Sabes por qué? Es que yo, como hice la clase en la mañana, este mismo problema ya lo resolví. ¿Qué pasa? Que el software lo resuelve y lo deja en memoria. En la mañana lo resolvimos en 2 pasos. Entonces, como ya tenía la solución óptima, él ahora como que lo reoptimizó y en una iteración lo encontró. ¿Ya? Pero es por eso. Ok. ¿No? Normalmente debería haber sido en 2 pasos. Sí. Sí. Ya, vamos a hacer algo, a ver si... Miren, voy a copiar esto. Voy a echar la ventana. Ya, voy a sacar todo. Bien, voy a lanzar de nuevo el limbo. Ya, no sé si se quedó claro, ¿cierto? Lo que hice fue, boté el programa y lo volví a lanzar. ¿Ya? Y ahí copié el problema, el mismo modelo. Y ahora lo resuelvo.
Ya. Y ahora sí me dice que lo saco en dos iteraciones. ¿Ya? Fíjense, si lo vuelvo a resolver ahora, ya, ya, le había cambiado un parámetro, ya, entonces era el otro. Ya, ya, ese es el que salía en uno. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Hice varios cambios, o sea, modifiqué la función objetivo, le puse 60, resolví, lo hizo en una. Después le puse nuevamente 30 y ahora lo hace en una, pero es porque una desde la solución anterior, desde la que tenía para el valor de 60. Bien, en un par de semanas más, cuando veamos el método de resolución, vamos a... ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? No, Yo, profe, yo. es que no veo tu nombre. Pablo. Pablo Oteiza, ya. Sí. Ya. Mira, acuérdame, porque ya, se lo voy a mostrar después gráficamente esto, lo que tú me planteas, porque es interesante, más bien es aguda la pregunta. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, yo cuando obtengo aquí estos valores, es el valor máximo que puede tomar la función objetivo. Fíjense que yo, por ejemplo, bueno, en las láminas hay varias modificaciones que yo hice a la función objetivo y las restricciones. No voy a copiar las mismas para no repetir, digamos. Yo estoy pensando en algo que se me ocurre ahora. Yo podría poner la función objetivo, yo la podría poner acá abajo. 30x1 más 20x2. Dígame, ¿qué pasa si yo pongo que esto sea mayor o igual a 2000? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si escribo lo mismo que está acá arriba, ¿cierto? Como función objetivo, 30x1 más 20x2, yo lo agrego como restricción y pido que esa expresión sea mayor o igual a 2000. ¿Qué va a pasar? ¿Se estaría contradiciendo con las restricciones? Claro. O sea, más que con la restricción, yo sé, porque ya lo resolví el problema, y me dijo que z valía, como máximo vale 1440. Así que yo aquí estoy seguro que si pongo resolver, me dice eso. No feasible solution. O sea, no hay solución factible. Porque estoy pidiendo que la función objetivo llegue a un nivel que no le permite alcanzar esta restricción. ¿Ya? Es como si yo, aquí dice x2 menor o igual a 30. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, voy a poner una restricción x2 mayor o igual a 50? Va a pasar lo mismo. No es posible. ¿Ya? Profe. Entonces, lo que hace el software es, dentro de todas las soluciones factibles, encontrar la mejor. ¿Okay? Y esa es la que en este caso nos daba ese valor. El ¿Profe? 1440. Sí, dime. Mire, estoy intentando entender las otras columnas que arroja el software. Ya. Y la segunda columna, para las restricciones, indica cuánto es lo que falta, como para cumplir con la restricción. Por ejemplo, ahí dice que en la segunda línea tiene 0 porque ya llegó al límite, digamos. No me queda ninguno para llegar al 200 en la primera restricción. Ya, pero estás leyendo en las rows, ¿no? Acá, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, la segunda columna es cuánto me falta para llegar al límite de la restricción. Pero la última, el dual price, no sé qué quiere decir. Ya, están agudos, ¿no?
está bien. Faltaron harto. O sea, esto lo vamos a ver en varias semanas más. Pero qué bueno que lo, o sea, que es buena pregunta. O sea, es demasiado bueno. Miren, yo hoy día debería mostrarles esto. O sea, yo debería haberles mostrado, esto no debería haberlos mostrado. Porque todavía es pura caja negra, no sabemos, ¿ya? No sabemos estas iteraciones, ¿no? Claro. Y tampoco les debería mostrar. Yo les debería haber dicho esto solamente. Ni siquiera el costo reducido, ¿ya? Pero, ya que apareció, se los cuento. ¿Ya? Y tienes razón. Para el lindo, uno es la función objetivo, ¿ya? O sea, lo que está acá arriba, esto es la fila 1, row 1. Y las restricciones están acá representadas en las row 2, 3 y 4. ¿Ya? Y lo que está acá dice slack o surplus. Y es lo que sobra o lo que le falta para llegar al límite de la restricción. En este caso, como son restricciones del tipo menor o igual, se dice que es lo que está asociado acá, por eso dice slack o, ¿ya? Surplus. En este caso es slack. Si fuera una restricción del tipo mayor o igual, sería una información del tipo exceso, surplus. En este caso es una información del tipo holgura, slack. ¿Ya? Y fue rápido tu cálculo, porque este es el cálculo. 5 por... Ahora, el cálculo de esta, la row 2. O sea, esta es 5 por 5 por x1. Y x1 vale 28, ¿cierto? Y el otro es 2 por x2. Y x2 vale 30. ¿Cierto? Ya. 5 por 28, ¿cuánto es eso? 3 por 5, 15, ¿cierto? 140. Así que sería 140. 140 y 2 por 60, 2 por 30, eso es 60. Y eso me da 60. Entonces eso me da 140 más 60, me da 200. ¿Qué quiere decir eso de 200? ¿Ya? Que el lado derecho aquí era 200. Y cuando yo evalúo el lado izquierdo de la restricción en este punto, también me da 200. Entonces tengo una holgura de 0. Por eso que aquí aparece un 0. Debería pasar lo mismo con la cuarta restricción, la cuarta row, ¿cierto? Dice x2 menor o igual a 30. ¿Cuánto vale el x2? 30. Por lo tanto, voy a tener 30 menor o igual a 30. No hay exceso. También es 0. En cambio, en la row 3, dice 92. ¿Cómo se obtiene? Voy aquí, dice x1. x1 vale 28. Más x2. ¿Cuánto vale x2? 30. 28 más 30, eso es 58. Y teníamos que llegar a 150. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos 92 de holgura. ¿Ya? O sea, aquí esta restricción está al tope. Esta solución, lo que acabamos de ver es que este valor, 1440, no puede crecer más por dos motivos. ¿Ya? Por culpa, si ustedes quieren, de esta restricción, ¿ya? Que no le da más holgura al crecimiento de x2, y también por esta otra restricción, que tampoco le da holgura al crecimiento de esas dos variables. ¿Ya? No tienen holgura. ¿Ya? En cambio, esta restricción sí tiene holgura. ¿Ya? O sea, el x1 y el x2 podrían crecer más. ¿Ya?
en cuanto a esta restricción, al 150, a la segunda restricción. En cambio, con respecto a la primera y la tercera, no pueden crecer. ¿Ya? Fíjense, miren, yo podría me sigue, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Miren, voy a hacer lo siguiente. Estamos claros. Voy a resolver una vez más para limpiar esto. Aquí estamos con el valor, ¿cierto? 28, 30, 1440. Fíjense. Yo le voy a agregar recursos a la segunda restricción. En vez de 150, voy a poner 250. Ejercicio así están en las láminas, en todo caso. Es buena la pregunta. Pero más profundo. Fíjense, le puse 250, en vez de 150 le puse 250 y sigue siendo el mismo resultado. Salvo que ahora aumentó la holgura, el slack de la segunda restricción, la tercera row. ¿Ya? Es porque hay más productos ociosos, recursos ociosos. Entonces voy a volver ahí. Y fíjense, aquí en vez de 200 voy a poner 250 en la primera restricción. Y ahí cambia la cosa. Ya no es 28.30, es 38.30. Y ya no es 1440, es 1740. ¿Ya? Y sigue siendo, si se fijan, sigue siendo la primera restricción la que limita el crecimiento de las funciones de las variables. Están acotadas ahí. La primera y la tercera. ¿Ya? Y la segunda restricción que tenía esta menor o igual a 150, antes teníamos algo de 92, ahora tenemos 82. ¿Ya? O sea, se ocuparon más recursos, ya no me sobran 92, ahora me sobran 82. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, si alguien me dijera, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a 2000, que el Z valga 2000, entonces yo tengo que seguir jugando con la primera o con la tercera restricción. ¿Ya? Ahora, esto es casualidad, yo creo, porque si aquí le pongo, si no, le pongo 40. Ya. Aquí tiró, hizo crecer más, porque como la tercera restricción limitaba el X2, ahora el X2 creció más y ¿cómo se llama? La variable X1 bajó un poco. ¿Ya? Si se dan cuenta, en esta restricción, la primera, es más el peso que tiene X1 aquí. O sea, cuando el X1 crece, ocupa más recursos del lado derecho de esta restricción. Es conveniente que el X2 crezca. Pero a todo esto, todavía no respondo a la pregunta, parece, ¿no? Ustedes tú me habías preguntado por esta columna, ¿no? El dual. ¿No? ¿Quién me había hecho la pregunta de la interpretación de esto, de las columnas? ¿Se fue? Ignacio, tú lo habías hecho. Ya, pero tú parece que me estabas preguntando por la tercera columna, ¿no? El costo reducido, el precio dual, ¿no? Porque mira, ya esto ya les expliqué un poco, ya. Esta slack o surplus es la holgura, ¿ok? Y lo que está como precio dual es una interpretación económica. Y lo que quiere decir es cuánto aumentaría la función objetivo si yo tuviera un recurso más de la restricción, en este caso, la primera restricción. Fíjense la magia de esto. Me dice, row 2. Row 2 quiere decir
esta, ¿cómo se llama? Fila 1, o sea, primera restricción. ¿Ya? Y aquí me dice, no tienes holgura. Y si tú tuvieras un recurso más, recuérdense que estamos en 250. Si tú tuvieras un recurso más, 251, la función objetivo va a aumentar en 6. Eso es lo que me está diciendo esta información. O sea, aquí yo me la juego que la próxima función objetivo, ¿cuánto debería ser? 1826. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, es re importante esta, por eso te decía que ustedes realmente, Ignacio, te fuiste bien lejos, digamos, con tu pregunta, porque esto lo vamos a ver varias semanas más. Pero esto es re importante porque aquí es donde yo le doy esta interpretación económica, eh, es súper potente, súper poderosa, porque yo le estoy dando, de alguna manera, precio a los recursos. ¿Ya? Aquí lo que me está diciendo es, mira, si tú agregas una unidad de la restricción 1, la función objetivo crece 6. Si agregas una unidad en la tercera restricción, la función objetivo crece en 8. Así que, si yo les dijera, ¿saben qué? ¿Qué prefieren? ¿Que crezca aquí esto a 2,52 o prefieren que crezca esto a 41? O sea, tengo una sola unidad y la puedo repartir entre la primera y la tercera restricción. Ustedes, si no analizan esto acá abajo, dirían, me da lo mismo, haz lo que quieras o me da lo mismo. ¿Ya? Pero no, si yo me fijo en estos precios, aquí lo que me está diciendo es que me conviene agregar unidades en la tercera restricción. Fíjense que ahora yo le puse 41 y por lo tanto esto debería pasar de 1826, debería pasar a 1834. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso es entretenido porque en el fondo uno está, con esto uno está sacando información que cuando yo miro el modelo, yo miro y yo digo, no sé, 200, 150, 30, como que todas las restricciones se ven parejitas, están igual, son planas. No tengo información de, ¿y por qué esta función no puede llegar a 2000? ¿Por qué no puede llegar a 2000? No sé, pues, es culpa de las restricciones. Bueno, ¿de cuál? De todas, pues, ¿me entiendes? Cuando yo estoy así, a ciegas, digamos, le echo la culpa a todas las restricciones. Pero cuando vengo acá y miro, digo, no, para. La, la row 3 me dice que hay una slack. O sea, esta restricción me da lo mismo. No te preocupes que este valor 150, no te preocupes. ¿Dónde están los problemas? Están acá. 230, esos son los que están poniendo restricciones. ¿Ya? Y lo más entretenido aún es que aparte de identificar cuáles son las restricciones que me están restringiendo el problema, además me está diciendo cuánto es lo que aumentaría la función objetivo si yo dispusiera de un recurso más de esta o de esta restricción. O sea, esto es entretenido, lo vamos a ver más adelante. No sé que estamos adelantando harto, ¿eh? Es entretenido porque si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Llegó una persona y me ofrece unidades del tipo 1. Me ofrece una unidad del tipo 1, pero hay que pagarle. Yo miro esto y le digo, ya pues, con 6 vamos a quedar iguales. Yo le pagaría hasta 5. Hasta 5,999 voy a ganar ahí un poquito. Ni loco le pagaría 7. ¿Por qué no? Porque la función objetivo va a crecer 6 si es que el lado derecho aquí pasa, aumenta en 1. Así que cualquier precio bajo 6 es bueno para mí y salgo ganando. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, profe?
Ya. Mira, qué buena la pregunta, Ignacio, porque este es el principal interés yo diría, de este curso, ¿eh? Que en el fondo es eh, construir el modelo, resolverlo, pero sobre todo analizar el modelo, ¿ya? Y sacarle esa información y ver y tomar decisiones finalmente, ¿ya? Aquí, aquí no solamente me están diciendo a mí que X1 conviene producir 28 unidades, X2 30 unidades y voy a ganar 1440. No solamente eso, eso es como la primera decisión. Pero lo otro que yo creo que es más entretenido todavía es que yo le doy, en este caso, cierto valor a los recursos, ¿ya? Así que si alguien viene a ofrecerme, ¿cómo se llama?, unidades adicionales, yo del primer recurso le digo, sí, te pago hasta 6. Del tercero le pago hasta 8. Y del segundo recurso le digo, no, es más, yo te vendo. En estos momentos, en la última solución, me sobran a mí 75 unidades. Así que si alguien viene y me compra 10, 20 unidades, yo feliz, casi las regalaría, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Tienen, Sí, profe. ¿sí? ¿Tienen consultas, dudas? Ya. Oye, vamos ya hasta acá. Pero ahora voy a volver al grupo. Qué bueno que lo crearon. Por lo siguiente. En la página en Aula se menciona que la idea es que ustedes formen grupos de 4 personas, como yo voy a mandar un mail y respondan a ese mail para ir informando de cuáles son los grupos y además para que el resto de sus compañeros sepa que quienes ya están comprometidos, digamos. Eh, eh, el lindo, ¿ah? Desde aquí lo pueden, ahí lo pueden descargar el programa. Sí, bájenlo porque les va a servir para ir probando y jugando con esto. Ya, entonces los grupos, creo que es bueno que a lo mejor pueden ocupar ese grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo, ¿ya? Porque es el mismo grupo de 4 personas que va a trabajar todo el semestre. Son 3 mini proyectos y ¿cómo se llama? Yo creo que muchas veces esto de formar grupos es más complicado de lo que uno piensa, ¿ya? A mí me ha pasado en tiempos presenciales, ha llegado gente a mi oficina a decirme, profe, yo quiero trabajar solo porque la otra persona no ha hecho nada o ya no cumple, etcétera, digamos. Eso en presencial. En modo online me ha pasado que hay gente que me ha dicho, tal persona no trabajó nada, y a mí no me parece que tenga la misma nota que yo. Eh, entonces, la verdad, yo creo que formar grupos no es tan fácil, ¿ya? Vean bien el compromiso, porque si alguien piensa o está dudando en abandonar la asignatura, resulta que va a dejar un grupo cojo, digamos. Entonces, creo que es bueno que en ese grupo lo ocupen para, ¿cómo se llama? Entre otras cosas, digamos, conocerse, digamos, y asumir compromisos, ¿no? En parte nosotros hacemos esto justamente para que tengan esa experiencia de trabajar en equipo, que no es fácil, ¿ya? Braulio, sí. Profe, ¿Mm? es que en aula, en otros ramos, cuando hay que hacer actividades con grupo, usualmente abren como una sección donde uno dice así como grupo A, B, C, D, F, y aparece 4 integrantes máximo, y uno puede ver los integrantes que hay. Entonces sí, a veces es más fácil organizarse en caso de que, no sé, un grupo quede solo, o sea, un grupo que se vaya alguien del grupo y quede menos, tal vez después se pueden incorporar a otro grupo que también le haya pasado lo mismo, y queda como más organizado según yo, en vez Ya, de tú dices, que en le aula, tengamos que estar enviando mail a usted. ya.
Ya, formando grupo en aula. ¿Eso? Sí, porque usted lo abre y después uno se une nomás. Uno solo se puede unir a los grupos. Ya. ¿Me entiende? Sí, sí. Ya, hagámoslo así. Ya, vamos a habilitar eso y ahí así lo manejamos. Lo único, sí. Ya. Entonces, lo único que podría pasar es que sean grupos de dos paralelos. Digamos. Si hay miembros de paralelos distintos, ahí no nos va a funcionar. Ya, lo voy a habilitar y veamos cómo funciona. Porque en caso de que estén inscritos en distintos paralelos, yo creo que ahí no, porque eso te sirve con los inscritos en el paralelo, ¿cierto? Ahí no sé. No. Mm. O sea, yo lo hicimos en un ramo, pero es porque ahí hay un paralelo, hay único. un promo paralelo. Claro. No sé cómo funciona cuando hay distintos paralelos. Ya, sí. Ya, déjame, voy a echar una mirada y les mando un mensaje. Ya, pues. Vamos a quedar hasta acá entonces. Échale una mirada a alguien más. Ah, no. Braulio era no, ¿cierto? Estaba pidiendo la palabra. Ah, sí, delante. Ya. Se me quedó la mano. Ya. Oye, échale una mirada a las láminas y ese primer quiz de entrada es de viernes a domingo. ¿Ya? Así que échenle en estos días, digamos. Pero ya con lo que vimos hoy día, yo creo que quedaron bastante bien encaminados. Ya, pues si no hay más consultas, estamos hasta acá esta sesión. Gracias, profe, que esté bien. Ya, pues. Chao, profe. Que estén Gracias. bien. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Muchas Que esté gracias. bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Voy a votar para todas las reuniones.